Imagina que alguien te manda a trabajar un lunes por la mañana. Haces tu trabajo, te esfuerzas, te juegas la vida. Y cuando por fin vuelves a casa, 30 años después, descubres que te despidieron el primer día y nadie te avisó. Eso, más o menos, es lo que le pasó a Hiroo Onoda. Pero antes de llegar a él, hay que entender el mundo que lo creó. Porque esta historia no es solo la de un hombre. Es la historia de lo que pasa cuando un sistema te programa tan profundamente que ya no puedes ver la realidad aunque te la pongan delante de los ojos. Y eso, amigos, es mucho más frecuente de lo que os pensáis. 1945, el imperio japonés se derrumba. Japón acaba de recibir 2 bombas atómicas. Hiroshima el 6 de agosto. Nagasaki el 9. El 15 de agosto, el emperador Hirohito habla por radio por primera vez en la historia. Su voz llega a millones de japoneses que nunca antes lo habían escuchado. El mensaje es claro: Japón se rinde. La guerra ha terminado. El mundo exhala. Pero hay un problema. En una selva remota de Filipinas, en la isla de Lubang, un teniente del ejército imperial japonés llamado Hiroo Onoda no tiene radio. No escucha al emperador. No ve los periódicos. No sabe nada. Y lo que es peor, aunque lo supiera, no lo creería. Porque a Onoda le habían enseñado que la rendición era una mentira del enemigo. Que cualquier noticia sobre el fin de la guerra era propaganda americana diseñada para sacarles de su escondite. Le habían grabado esto en el cerebro con tanta fuerza que ni la realidad podría borrarlo. Y así comenzó la guerra más larga de la historia. Protagonizada por un solo hombre. Para entender a Onoda hay que entender de dónde venía. Nació en 1922 en Kamegawa, un pueblo pequeño del sur de Japón. Familia tradicional, educación rígida, valores del bushido grabados a fuego desde la infancia. El bushido, para quien no lo sepa, es el código del samurái. Honor, lealtad, sacrificio. Morir antes que rendirse. Luchar hasta el último aliento. No era una filosofía. Era una identidad. En 1942, con 20 años, ingresó en el ejército imperial japonés. Era inteligente, disciplinado, meticuloso. Cualidades que no pasaron desapercibidas. En 1944 lo enviaron a la Escuela de Inteligencia de Futamata, la academia más secreta del ejército japonés, donde entrenaban a agentes especiales para operar en territorio enemigo de forma autónoma, sin comunicación constante con el mando, durante periodos indefinidos. Básicamente, lo estaban convirtiendo en una máquina de guerra autosuficiente. Y lo consiguieron demasiado bien. En diciembre de 1944, Onoda llegó a la isla de Lubang en Filipinas con órdenes muy específicas: resistir, retrasar el avance americano y no rendirse bajo ninguna circunstancia. Su comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi, le dijo algo que Onoda recordaría durante décadas. Puedes comer cocos. Puedes comer ratas. Pero no te rindas. Y Onoda no se rindió. Los americanos tomaron Lubang en febrero de 1945. En cuestión de semanas, la mayoría de los soldados japoneses de la isla murieron o se entregaron. Onoda y 3 compañeros, el cabo Soichi Shimada, el soldado Yuichi Akatsu y el soldado Kinshichi Kozuka, se adentraron en la selva. Tenían armas, munición, y la certeza absoluta de que resistir era su deber. Lo que no tenían era información. Y eso lo cambiaría todo. En agosto de 1945, la guerra terminó. El mundo lo sabía. Filipinas lo sabía. Hasta los pájaros de Lubang probablemente lo sabían. Onoda no. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses en años. El grupo sobrevivía en la selva, moviéndose constantemente para evitar ser capturados, robando arroz y plátanos de granjas locales, escondiéndose durante el día, moviéndose de noche. Vivían como fantasmas. Y de vez en cuando, los fantasmas atacaban. Porque Onoda y sus hombres no estaban simplemente escondidos. Seguían en guerra. Hacían emboscadas, destruían cosechas, atacaban patrullas. Para ellos era una misión. Para los filipinos de Lubang era una pesadilla. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. El gobierno filipino intentó decirles que la guerra había terminado. El ejército japonés también. Lanzaron folletos desde aviones. Dejaron periódicos en la selva. Incluso pusieron altavoces en los árboles con mensajes grabados por oficiales japoneses. Onoda los analizaba uno a uno. Y los descartaba uno a uno. Propaganda americana, pensaba. Trampa para sacarnos al descubierto.
Incluso cuando sus propias familias grabaron mensajes en vinilo que lanzaron desde aviones, Onoda los escuchó y concluyó que eran actores. Que los americanos habían encontrado a sus familiares y los habían obligado a participar en el engaño. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para rechazar cualquier información que contradiga lo que ya cree. Los psicólogos lo llaman sesgo de confirmación. En el caso de Onoda, ese sesgo no era un defecto. Era la base de su entrenamiento. Lo habían diseñado para sobrevivir rechazando la realidad del enemigo. El problema es que ya no había enemigo. 1950, 5 años después del fin de la guerra. El soldado Yuichi Akatsu toma una decisión que Onoda consideró la mayor traición posible. Se rinde. Simplemente sale de la selva, levanta las manos y se entrega a las autoridades filipinas. Lo devuelven a Japón. Onoda lo interpreta como una prueba de debilidad. Como una caída en la trampa enemiga. Quedan 3. 1954, 9 años después del fin de la guerra. El cabo Shimada muere en un enfrentamiento con una patrulla filipina. Era un hombre que llevaba casi una década luchando en una guerra que no existía. Muere creyendo que moría por su patria. Quedan 2. 1972, 27 años después del fin de la guerra. El soldado Kozuka muere en otro enfrentamiento mientras destruía arroz de agricultores locales. Tenía 51 años. Llevaba más de la mitad de su vida en esa selva. Queda 1. Hiroo Onoda. Solo. En la selva de Luban. Con su rifle, su machete, su uniforme remendado 1000 veces, y la certeza inquebrantable de que seguía cumpliendo con su deber. Y aquí viene la parte de la historia que parece sacada de una película. Porque Onoda no fue encontrado por un militar. No fue encontrado por un gobierno. Fue encontrado por un mochilero japonés de 24 años llamado Norio Suzuki que había decidido viajar por Asia en busca de, y esto es literal, 3 cosas: el soldado Hiroo Onoda, el oso panda, y el yeti. Suzuki era, digámoslo así, un tipo con objetivos ambiciosos. En febrero de 1974, Suzuki llegó a Luban con la intención de encontrar a Onoda. La gente del lugar lo consideraba una misión suicida. El ejército filipino llevaba décadas sin poder atraparlo. ¿Qué iba a conseguir un chico con mochila? Pues encontrarlo. En 3 días. Suzuki se adentró en la selva, montó un campamento, y simplemente esperó. Onoda lo observó durante horas antes de acercarse. Cuando lo hizo, Suzuki le dijo algo muy sencillo. Onoda, te busca el mundo entero. Tu familia llora por ti. Onoda escuchó. No se rindió. Pero por primera vez en décadas, algo se movió dentro de él. Le explicó a Suzuki que no podía rendirse. Que sus órdenes eran claras. Que sin una orden directa de su comandante superior, nunca abandonaría su misión. Suzuki regresó a Japón. Y encontró al mayor Taniguchi, el hombre que en 1944 le había dicho a Onoda que no se rindiera bajo ninguna circunstancia. Taniguchi tenía ya más de 60 años y llevaba décadas trabajando como librero. Y volvió a Luban. El 9 de marzo de 1974, en un claro de la selva filipina, el mayor Yoshimi Taniguchi apareció ante Hiroo Onoda vestido de civil. Onoda lo reconoció. Se cuadró. Saludó militarmente. Taniguchi le leyó la orden oficial. Por disposición del cuartel general del ejército imperial japonés, el teniente Hiroo Onoda queda relevado de sus funciones. Y ahí fue. Onoda, que había sobrevivido 30 años en la selva, que había resistido bombardeos de folletos, mensajes de su familia, la muerte de sus compañeros, y la lógica aplastante de la realidad, se echó a llorar. Tenía 52 años. Salió de la selva con su rifle en perfecto estado de funcionamiento, 250 balas, varias granadas y su katana original. Le entregó su rifle al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, que lo indultó de todos los cargos, incluyendo la muerte de varias personas durante sus 30 años de guerra no declarada. Volvió a Japón como un héroe. O al menos eso era lo que decían los titulares. La realidad era más complicada. Japón de 1974 no tenía nada que ver con el Japón de 1944. Era un país democrático, próspero, con televisión en color y coches propios que competían con los americanos. La guerra era un recuerdo oscuro que muchos preferían no mencionar. Onoda era un símbolo incómodo. Por un lado, los medios lo celebraban como ejemplo de lealtad y disciplina. Por otro, para una generación que había crecido rechazando el militarismo de sus padres,
Onoda representaba exactamente el tipo de fanatismo que había llevado a Japón al desastre. Y Onoda no encajaba en ninguno de los dos relatos. Vendió sus memorias, donó el dinero a un santuario sintoísta, y poco después se marchó a Brasil, donde su hermano vivía desde hacía años. Allí compró una hacienda ganadera en el estado de Mato Grosso y empezó de cero. En Brasil encontró algo que Japón no le había dado: paz. Con el tiempo fundó en Japón una escuela para niños en la naturaleza, inspirada en su experiencia de supervivencia en la selva. Quería enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos, a adaptarse, a sobrevivir. Aunque, viniendo de él, la parte de pensar por sí mismos tiene cierta ironía. Murió en enero de 2014, a los 91 años, de una neumonía. Hasta el final mantuvo su postura, no se arrepentía de nada. Había cumplido con su deber tal como lo entendía. Pero aquí hay una pregunta que me parece más interesante que toda la historia de Onoda. ¿Quién tiene la culpa? El relato fácil es que Onoda era un fanático. Un hombre que eligió la obediencia ciega sobre la razón. Y hay algo de verdad en eso. Pero hay otra forma de verlo. Onoda hizo exactamente lo que su sistema le enseñó a hacer. Fue leal hasta la muerte a unos valores que le inculcaron desde la infancia y que su entrenamiento reforzó hasta convertirlos en algo indistinguible de su propia identidad. Cuando el sistema colapsó, nadie tuvo la responsabilidad de ir a buscarlo. El mayor Taniguchi se fue a vender libros. El ejército imperial se disolvió. El gobierno japonés prefirió no recordar. Y Onoda quedó solo en una selva, luchando por un país que ya no existía, por unas órdenes que nadie le había cancelado oficialmente. La tragedia de Onoda no es que fuera un fanático. La tragedia es que el sistema que lo creó lo abandonó. Y eso, desgraciadamente, sigue siendo perfectamente contemporáneo. Hay decenas de Onodas en la historia. Personas entrenadas por sistemas, ideologías o instituciones para creer algo tan profundamente que ninguna evidencia puede contradecirlo. Cuando el sistema les falla, siguen adelante solos porque es lo único que saben hacer. A veces en junglas de verdad. A veces en despachos. A veces en Internet. La pregunta no es si existen personas así. La pregunta es qué tipo de sistemas estamos construyendo, y si cuando esos sistemas fallen, alguien irá a buscar a los que dejamos atrás. Hiro Onoda esperó 30 años a que alguien lo hiciera. Por suerte para él, apareció un chico con mochila buscando pandas y yetis. No todos tienen esa suerte.